ocasión creo que te había platicado que mi esposa y yo vivimos allá en Tequisquiapan, Querétaro, y normalmente cada fin de semana con el corazón venimos acá, hacemos las maletas y venimos a trabajar aquí a este lugar tan maravilloso, a servir, a poner en práctica eso que Dios nos ha dado, esos dones, esas habilidades, esos talentos, y estamos tan contentos porque para nosotros el fin de semana son los mejores días que pueda haber. Y parte desde este día viernes de Fe, Esperanza y Amor. Y te platico que siempre que vamos regresando ya del día domingo, que regresamos a casa, que regresamos a el trabajo, a la vida cotidiana, a unos 30 kilómetros de llegar a la casa, te estoy hablando si tal vez tú has ido para allá, para Tequisquiapan, y te has dado cuenta que hay una colonia, bueno, una comunidad que se llama Galeras. Ahí exactamente hay una serie de parques industriales y hay un parque industrial muy nuevo que tiene probablemente unos 2, 3 años que acaban de construir. Es un parque industrial gigantesco de color gris que también tiene unas letras grandísimas, pero a mí me llama mucho la atención una palabra grande que está en una de esas naves y la palabra es la que aparece en pantalla, dice Kaizen. Kaizen. Y bueno, esa palabra yo la había escuchado incluso cuando estaba en la universidad, hablando de algunos temas de calidad, hablando de algunos procesos, algunos sistemas, y siempre me llamó la atención porque habla justamente de lo que aparece también ahí en pantalla. Habla de una mejora continua. Y hoy quiero que hablemos de esa mejora continua que vale la pena. Fíjate nada más, que la palabra Kaizen es una palabra japonesa que está compuesta de dos elementos importantes. El primero es bueno y el segundo tiene que ver con cambio. Y déjame decirte cómo le atribuyen a este sistema, que es el Kaizen. Es un sistema en que las pequeñas pero constantes mejoras acumulan tras de sí grandes beneficios a largo plazo. Voy a leerlo una vez más y quiero que lo vayamos masticando y que vayamos desmenuzando esto. Es un sistema en que las pequeñas pero constantes mejoras acumulan tras de sí grandes beneficios a largo plazo. Y fíjate nada más, qué interesante, ¿no? Porque yo lo traduzco a mi trabajo, yo soy nutriólogo, tal vez en alguna ocasión lo has escuchado, te lo he platicado, y es algo común con lo que yo tiendo a estar abordando, un tema común con el cual tiendo a estar enlazando con las personas, que lo importante no es la rapidez, lo importante no es la velocidad, sino la constancia con la cual vayamos adquiriendo nuevos hábitos de alimentación. Y es algo importante porque aquí quise resaltar ese aspecto, porque son pequeñas, pero al mismo tiempo de ser pequeñas también son constantes, mejoras. Me estoy refiriendo también a hábitos, a prácticas, a cosas importantes que a largo plazo dan un beneficio gigantesco. Y fíjate, las empresas lograron leer esto y a la fecha es algo que está implementado en miles de compañías, en miles de empresas, un tema de sistema de mejora continua. Y yo pensaba también en esta semana si es nuestra vida un sistema de mejora continua. Porque déjame decirte que cuando si tú tienes memoria, si recuerdas la ocasión en que le abriste el corazón a Cristo, comenzó un proceso que se llama santificación. La palabra santificación, aunque suena como una palabra dominguera, tiene que ver con ser apartado de. Santificación instantánea. Al momento le pedimos a Jesús que entre en nuestro corazón y reconocemos que nos hemos equivocado muchísimas veces y en ese momento empieza un proceso de santificación, de ser apartado de, que es un sistema instantáneo, santificación instantánea, santificación en ese momento, ¿no? Pero después comienza un proceso que no termina en esta tierra. Eso se llama santificación progresiva, que es ir tomando decisiones, ir eligiendo qué pensamientos son los mejores para nuestra vida, qué cosas nos construyen y evitar las cosas que nos destruyen. Y yo pensaba justamente en eso. Si nuestra vida es un sistema de mejora continua, y no hablo de cualquier sistema, sino hablo de un sistema que realmente vale la pena. Porque déjame decirte que ese siempre ha sido el objetivo, ser mejores seguidores de Jesús, ser mejores hijos, ser mejores hermanos, ser mejores vecinos, ser mejores compañeros de trabajo, pero estamos en una sociedad que usualmente nos dice lo opuesto. Estamos en una cultura que nos dice, no importa lo que hagas, tu vida es totalmente reemplazable, pero para Dios las cosas no son de esa manera.
Así que hago una vez más la pregunta, ¿es nuestra vida un sistema de mejora continua? ¿Estamos siendo mejores que el año pasado? ¿Nos estamos pareciendo más a Jesús? ¿Estamos soltando más esas cargas pesadas? ¿Estamos entendiendo que no se trata de tradición, sino que se trata de relación? ¿Estamos realmente comprendiendo que nuestra vida tiene que ser un faro de luz en medio de una sociedad en donde hay tantas personas que se están ahogando en un mar vertiginoso? ¿Lo estamos comprendiendo o sencillamente estamos cómodos en nuestro sillón favorito, mirando que todos hagan lo que se supone nos correspondería, pero que estamos totalmente cómodos y no queremos hacer ninguna modificación en estos hábitos? Porque mira, siempre será más fácil destruir que construir. Pregúntale aquí a los trabajadores de 5 de febrero, que fue algo impresionante, ¿no? O sea, esta obra ya tiene más de 1 año, 6 meses que se estuvo ahí apareciendo como en las noticias, que Paseo 5 de febrero iba a ser ahora una realidad. Y me acuerdo mucho que hace 1 año, 6 meses publicaron que en una noche iban a destruir, iban a derribar todos los puentes para que no se hiciera un caos, ¿no? Y fue de esa manera. En una noche, en unas horas se derribó absolutamente todo y parecía otro lugar, ¿no? En unas horas. Pero ¿cuánto tiempo ha tardado volver a construir, volver a hacer esas estructuras totalmente funcionales para mejorar la vialidad? Porque siempre será más fácil destruir que construir. Siempre es más fácil criticar. Siempre es más fácil hablar de lo que otras personas deberían hacer si nosotros involucrarnos. Eso es lo más sencillo y es lo más cómodo. Por eso yo siempre digo que el estar poniendo las manos en este aspecto de la obra tiene que ver con un reto de valientes. Un reto de valientes porque lo más fácil sería quedarse cómodo. Lo más fácil sería seguir haciendo lo que siempre hemos hecho, seguir con nuestra vida, no cambiar hábitos, no cambiar algunas acciones que sabemos que afectan no solamente nuestra vida, sino la vida de otras personas. Eso sería lo más fácil. Pero el hecho es construir. El hecho es construir una vida diferente, una vida que va mejorando, una vida que va cambiando también. Construir una vida que sea un programa de mejora continua, una vida que sea un lugar seguro donde las personas puedan llegar, una vida que tenga una fe grande, una fe robusta, una fe que pueda sostener las épocas de calamidad. Una vida que tenga un cimiento y ese cimiento sea el amor de Jesús. Entonces, quiero que entendamos una cosa. Dios no nos destruye cuando nos equivocamos. Ahora que estamos hablando de construcción, de destrucción, Dios no nos desecha, Dios no nos abandona cuando tomamos pésimas decisiones. Y yo te lo platico porque yo crecí en un ambiente en donde pensaba que si me portaba bien, pues Dios me iba a amar más. Y si me portaba mal, Dios, híjoles, me iba a dar la espalda, ¿no? Y entonces ese era el pensamiento. Si estás haciendo las cosas de acuerdo a lo que los estándares dictan que está bien, entonces vas a tener una relación significativa con Dios. Pero ese pensamiento encaja en el tema de la fe, de la infancia, en el tema de una fe de los niños, en una cosa que va creciendo. Sí encaja ese pensamiento. Pero ¿qué pasa? Cuando hay cosas, cuando hay luchas, cuando hay batallas y Dios quiere que utilicemos esas batallas para mejorar, esas batallas para construir una fe que realmente valga la pena, una fe con valores, una fe con principios, una fe fuerte. Y Dios, recuerda esto, Dios no nos destruye cuando nos equivocamos. Y hoy aquí, a Fe, Esperanza y Amor, quiero que traigamos a un personaje que nos hablaría justamente de eso. Hoy quiero que traigamos a un personaje que seguramente tú has escuchado en canciones, en libros, en cuentos, en historias. Quiero que lo traigamos y que él mismo nos platique cómo es posible atravesar ese valle difícil, ese valle oscuro tomado de la mano de Dios, y cómo nos enseña que Dios no nos abandona, a pesar de que muchas veces nosotros le abandonamos, a pesar de que muchas veces le tomamos a Él como la última opción. Hoy quiero que traigamos a Fe, Esperanza y Amor al rey David. Hoy quiero que traigamos a David, quiero que él nos hable un poco acerca de cómo fue todo este proceso, cómo él pudo regresar, cómo él decidió dar un paso atrás de todo eso que le estaba alejando de los brazos de
el Señor. Y fíjate, es impresionante. Antes quiero darte un poquito de contexto y voy a pedir me ayuden quitando lo que está en pantalla. Quiero platicarte un poco de cómo es este contexto, de lo que ocurrió en aquel entonces. Quiero que me acompañes con este punto tan impresionante. Fíjate nada más. Resulta que en una ocasión había una mujer que era hermosa, una mujer que tenía tantas cualidades, una mujer que amaba tanto a su esposo, a su amado llamado Urías. Estamos hablando aquí, quiero que caigamos en este contexto y quiero que vislumbremos este cuadro. Ella lo mira, él también le está mirando, están enamorados porque tienen un tiempo que ellos han levantado esos votos, que se han casado, se miran con ese amor que lanza chispas y se dan un último beso, porque resulta que Urías es uno de los comandantes, también es uno de los caudillos del ejército. Y Urías tiene que llegar ahora a defender a su pueblo. Es así como en esas películas, como cuando están aquellos soldados a punto de partir en ese último baile y se despiden de sus amadas y los miran ahí con lágrimas en los ojos y hay tantas cosas, tantos sentimientos encontrados. Bueno, en ese momento vemos a Urías mirando a su esposa, ella con ese amor, con ese cariño, diciéndole que lo ama, diciéndole que es especial, diciéndole que ella estará ahí para cuando él haya regresado. Él está confiado porque, ¿sabes? Él ama a Dios, él ama a su esposa, él ama incluso a su rey, ama el lugar en donde Dios lo ha puesto y sabe que las situaciones, aunque probablemente para él no son las mejores, sabe que él está cumpliendo con su papel, dando la frente en alto para poner esas partes fuertes y duras delante del imperio y salir a luchar por las cosas que valen la pena. Así que se despiden con un fuerte abrazo, con un beso, y yo quiero imaginar a Urías caminando y alejándose en medio de esas calles de Jerusalén, esas calles que en alguna vez vieron a esos enamorados caminar y correr, reírse porque habían cumplido ese sueño de poder estar juntos. Y vemos a Urías alejándose, lo vemos caminando y ella recordando esas ocasiones en las cuales pues quizá habían tenido esos primeros encuentros, esa primera cita, y regresa a casa, ella se llama Betsabé, regresa esperanzada con el sueño de volver a ver a su amado esposo meses después o días después de que haya concluido la guerra. Llega y para su sorpresa, el palacio del rey David ha sido instalado a unas cuantas cuadras de la casa. Es un palacio muy grande, tiene una azotea, tiene instalaciones gigantescas y del palacio se puede alcanzar a ver la mayoría de las casas. De la azotea, de la terraza, pueden alcanzar a ver todas las casas y ahí es donde encontramos este inicio de la historia. En la primavera, segundo libro de Samuel, capítulo 11:1, en la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Pon atención en esto porque hay muchísimos detalles. No estamos hablando de aquí de aquel David de 15 años, que era un pastorcillo, porque pues tenía 15 años. No estamos hablando de ese David en la época en la cual fue el ungido, fue el seleccionado, fue el elegido de parte de Dios para guiar a su pueblo. Estamos hablando probablemente entre 15 y 20 años después, a un David de 50 años de edad. Es la primavera. Es la época en que los reyes salen de campaña, en que el rey tiene que llevar y tiene que dirigir al ejército. Y todo ese ejército de Israel tiene un mandato, tiene un objetivo, tiene que salir a defender. Pero David se quedó en Jerusalén. ¿Por qué se quedó en Jerusalén? Muchas personas piensan, bueno, es que ya era un hombre adulto. Te estoy diciendo que probablemente tenía entre 45 y 50 años. ¿Qué pasó con ese joven, con ese celo del amor de Dios que le enfadaba que Goliat se burlara de Dios y que él decía, ¿cómo este filisteo va a faltarle al respeto a mi Dios? ¿No? ¿Qué pasó? ¿En qué momento comenzó a bajar la guardia? Y es impresionante porque David se quedó en lugar de irse. No tenía que hacer eso. Así que aquí comenzó rompiendo una pequeña barrera de protección. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando.
La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era y le informaron, por supuesto, sus súbditos. Se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías. Fíjate nada más la atención y fíjate los detalles con los cuales ellos le están informando de dónde viene su familia, de dónde viene esa relación. Pon atención en esto. ¿Por qué David había bajado tanto la guardia? Porque una tarde, o sea, hablamos de más de mediodía, apenas David estaba despertando, estaba diciendo, ¿qué nos toca hacer? O sea, a él poco le importaba que el pueblo, que el ejército estuviera perdiendo la vida. Estaba despertándose a las 12 del día y cuando tenemos una mente tan libre, cuando no tenemos nuestro tiempo organizado, lo que sí hay es una mente ociosa. Es una mente donde es un lugar disponible para que entren todos los pensamientos, para que estemos divagando horas y horas y estemos scrolleando aquí en Facebook, en Instagram, en TikTok, en tantas redes sociales. Y parece que él también decide ocupar su tiempo en algo que literalmente pues no le traería ningún beneficio. Así que David, una vez más, se está poniendo enfrente de dos caminos: el camino de la integridad y el camino de la desobediencia, el camino de dejar vivir o dejar y hacer su vida lo que como fuera, como sea. Se encuentra otra vez en esa disyuntiva. La mujer era sumamente hermosa. David podía mirar a otro lado sabiendo que estaba mal. Él entendía y él conocía que en Éxodo capítulo 20 y también en Deuteronomio capítulo 5, hablando del Pentateuco, de esos escritos antiguos, se decía que estaba prohibido adulterar, que estaba prohibido tomar la mujer del prójimo. Pero David decide romper una barrera más, decide quitar otra vez otro freno. Era hermosa la mujer. Y aprovecho para decir que las tentaciones siempre van a ser hermosas. Las cosas que nos alejan de Dios y esas tentaciones terribles siempre van a ser llamativas. Porque obviamente el enemigo sabe cómo somos, no nos va a poner algo que digamos, esto ni siquiera lo tomo en cuenta. No, tiene que ser llamativo. Y por eso es que Santiago dice que el problema viene desde adentro de nosotros, viene desde nuestras pasiones. Así que yo me pregunto, ¿cuáles son esas pasiones tan desenfrenadas que tenemos o que no estamos controlando? En el caso de David era la vista, y como todo pecado comienza con la mirada. Lo miras, lo deseas, lo tomas. ¿Por qué no vas a tomarlo si tú te lo mereces? Y después te escondes de la vergüenza. Y entonces en ese mismo instante le informaron a David: hey David, ella es Betsabé, pero déjame decirte que es hija de Elián. Ella es una mujer casada y de hecho tú conoces a su esposo. Su esposo es Urías, uno de aquellos generales que acabas de mandar a la guerra. Y entonces David ahí puede otra vez decidir, ok, este no es el camino. Este no es el asunto. Yo soy el elegido de Dios para ser un ejemplo, para guiar a esta nación. Yo no puedo darme el lujo de esto. Pero David decide una vez más quitar el freno de mano. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia. Cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Esto es una escena de terror. Esto es algo totalmente desagradable. David ordenó que la llevaran a su presencia. Tocan a la puerta. Sale ella y le dicen: hey, David solicita, el rey David solicita tu presencia. La solicita mañana, la solicita en este mismo instante. Probablemente ella está con su nodriza, está con la persona que la cuida, con la persona que la guía, y algo huele mal, algo no está bien. Y va a esperar a que llegue mi esposo. No, solamente a ti te está solicitando. Los que estaban ahí, en este caso los súbditos, saben que eso no está bien. Saben lo que David está planeando hacer y se acuesta con ella. Y no solamente eso, después la desecha, la manda que la lleven a su casa como si fuera solamente un instrumento, como si hubiera sido solamente un momento de satisfacción. Y esto es terrible porque en ese mismo instante se comienza a entretejer una telaraña de mentiras.
Esto parece una película, parece como una de esas novelas tan caóticas, una de esas novelas que dirías, ¿de verdad está pasando? Incluso si hoy tú estás escuchando esto por primera vez, puedes decir, ¿en serio eso está escrito en la Biblia? Sí. En ese mismo instante comienza una bola de nieve de mentiras que no van a terminar. No van a terminar en absolutamente nada bueno. Una telaraña de mentiras se comienza a entretejer. Y te platico, en ese momento, después de que se sabe que David se llegó a Betsabé, la mujer de Urías el heteo, ella le hace saber a David que está embarazada. Y David, por si fuera poco, decide comenzar a maquilar un plan diabólico, un plan terrible, y dice, bueno, vamos a mandar traer a Urías, que seguramente está en la guerra, vamos a darle una beca y vamos a decirle que no hay ningún problema, que aunque el equipo esté en campo de batalla, él acaba de ser seleccionado para que pueda ir a descansar a su casa. Así que lo manda traer, llegan los súbditos ahora con Urías y le dice, mira, Urías, es momento de que tú vayas a descansar a casa, ve a quitarte los zapatos de los pies, vete a tomar un baño caliente, ve a estar con tu mujer. David sabía que ella estaba embarazada y después puedes regresar al campo de batalla, no hay ninguna problemática. Y lo manda, y no solamente eso, en este mismo libro habla que el rey David le mandó incluso algunos presentes a su propia casa, la casa de Urías. Y fíjate qué pasa en ese mismo momento. En ese mismo momento, Urías sale del palacio y se queda en la puerta de la casa del rey David. Ahí se queda a dormir. Y para el rey David es asombroso. Dice, oigan, cumplimos, ya estoy totalmente libre de todo problema, porque Urías ya fue a su casa. Y le dicen sus súbditos, David, rey, Urías no fue a su casa. Urías se quedó aquí velando por tu seguridad. En ese momento le cambia de color la cara a David y lo manda a llamar y le dice, Urías, ¿por qué no descendiste a tu casa? ¿Por qué no fuiste a pasar esa noche con tu mujer? Y él le dice, Señor, el pueblo de Israel está en guerra, el ejército está perdiendo la vida, hay un caos allá afuera, incluso mi general Joab está allá y tú quieres que yo beba, coma y pase tiempo con mi mujer. De ninguna manera. O sea, le está dando Urías una clase de integridad al rey David. Y otra vez, David tiene la oportunidad de decir, esto es terrible. David tiene la oportunidad de cambiar la historia, pero David decide subir una vez más el tono de lo que no está bien. Así que dice, si Urías sobrio no me hace caso, seguramente borracho lo podrá hacer, seguramente ebrio lo podrá hacer. Y el relato se encuentra en el segundo libro de Samuel. Dice que David mandó a traer a Urías una vez más al palacio y en la mesa le dio de todo tipo de bebidas, de vino, de lo que él pudiera estar consumiendo, hasta embriagarlo. Y una vez más, ahora sí, Urías, puedes ir a tu casa, puedes estar con tu mujer, porque todavía continúa esta cadena de generosidad. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Tú y yo podemos ver esto desde esta óptica y decimos, ¿cómo fue posible? ¿Cómo se atrevió? Y una vez más, Urías se vuelve a quedar afuera de la casa del rey, salvaguardando la vida de todos los que estaban ahí, porque él dice, es más importante el que todos estén bien antes que yo esté bien. Y lo peor está por venir. En ese momento, segundo libro de Samuel 11:14, dice que David, al ver que todo fracasaba, no podía encontrarle una falla a esto. David escribió una carta a Joab, el general, y se le envió por medio de Urías. La carta decía, pongan a Urías al frente de la batalla, donde la lucha sea más dura, luego déjenlo solo para que lo hieran y lo maten. Firma el rey David, el ungido de Dios. Qué impresionante, qué impresionante. O sea, no sé, es una cosa que cuando yo lo leo me causa un tema de incomodidad, porque digo, ¿cómo puede ser posible? Y no nos apresuremos a juzgar, porque estoy seguro que tú y yo hemos estado muchísimas ocasiones en esa misma posición. Estamos delante de tomar el camino de la mejora continua y decidimos tomar el camino de la destrucción en una relación, de la destrucción en un trabajo, de la destrucción en nuestra propia salud, de la destrucción de lo que sea. Y parece que elegimos
de manera voluntaria ese camino que nos va a traer pésimas consecuencias. Y entonces el rey David sigue tramando cosas terribles, haciendo esa maraña de problemas. Y lo peor es que efectivamente al día siguiente dejaron a Urías delante del campo de batalla y cuando se puso dura la batalla, perdió la vida. Cuando Betsabé se enteró de que Urías, su esposo, había muerto, hizo duelo por él. Después del luto, David, fíjate nada más, David mandó que se la llevaran a Betsabé al palacio y la tomó por esposa. Con el tiempo, ella le dio un hijo. Sin embargo, presta atención con esto. Sin embargo, lo que David había hecho desagradó al Señor, desagradó a Dios. Le desagradó. ¿Cómo va a ser posible? ¿Cómo va a ser posible esto? Y yo me quedo sorprendido cuando encontramos en Hechos capítulo 2, cuando encontramos también un poco más adelante que Dios le manda al hijo de David, Salomón, que sea íntegro, que sea un hombre conforme al corazón de Dios como su padre lo había sido. David, un hombre conforme al corazón de Dios. Y digo, ¿qué? ¿De verdad? O sea, David mintió, estuvo tomando cosas prohibidas, no frenó su mirada, no frenó sus pensamientos, se convirtió en un asesino y es un hombre conforme al corazón de Dios. ¿De verdad? Y muchas personas podrían decir, ¿qué Dios no ha leído la Biblia? Pero no es así. David, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Sabes qué es lo que hace diferente la historia? Es que David, a partir de ese momento, sufrió consecuencias, claro, como todos sufrimos consecuencias de nuestras decisiones, pero él nunca decidió quedarse ahí. Cuando todos pudieron haber dicho, estuvo pésimo lo que hice, y sí, David decidió seguir el camino de la restauración, un camino doloroso, un camino difícil, pero un camino que vale la pena, un camino de una segunda oportunidad, porque él conocía a Dios, él sabía cómo era su Dios. Y fíjate, impresionante, llega un punto en el cual ahora llega un profeta de parte de Dios llamado Natán y toca al palacio y David lo conoce y Natán busca la manera de expresarle a David que Dios sabía lo que había ocurrido y le dice, había un hombre rico y un hombre pobre. El hombre rico tenía ovejas, tenía vacas, tenía corderos, tenía una cantidad de animales impresionantes y el hombre pobre solamente tenía una corderita. Y él amaba esa corderita, la tenía en su lecho, se dormía con ella, le daba de comer, estaba todo el tiempo porque era importante para ella. Llegó un día en el cual un forastero, un hombre que venía de viaje, llegó a la casa del hombre rico y el hombre rico, al querer ofrecerle algo, decidió no tomar de lo suyo, sino arrebatarle la única corderita que era del hombre pobre, que era lo único que tenía. El rey David, al escuchar esto, se enfureció y dijo, ¿cómo es posible? Esto es una locura. ¿Cómo se atreve que ese hombre pague por cuadruplicado? Tiene que pagar 4 veces lo que hizo y es más, él merece la muerte. Y lo mira una vez más. Lo mira una vez más Natán a los ojos y le dice, Rey, ese hombre eres tú. Y David entiende y dice, sí es cierto. Ese hombre eres tú. Y le da el mensaje de parte de Dios. Porque Dios te puso en un lugar privilegiado. Dios te libró de las manos de Saúl. Dios te escogió para ser una guía. Dios te eligió para estar al frente de esa nave insignia llamada Israel. Y tú hiciste todo lo opuesto. Y en ese momento yo quiero imaginarme el rostro de David pálido como la nieve. Yo me quiero imaginar la tensión. Y entendió que no estaba bien, entendió que no podía seguir por ese mismo camino. No significa que se hayan ido las consecuencias, pero entendió que no estaba bien y él hace lo que siempre había sabido hacer: cantar, escribir, componer salmos, componer música. Y fíjate, esto es lo que escribe en el Salmo 51 después de haber cometido aquella terrible infracción. Señor, ten piedad de mí. Oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu misericordia, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado,
y entiendo que contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos, por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. ¿Cuál es la diferencia? Porque humanamente yo podría decir, no, es que Saúl, que había sido el primer rey, Saúl claro que mintió, Saúl que consultó incluso hasta una hechicera, Saúl hizo muchas cosas terribles. Yo podría pensar humanamente, no, estuvo peor lo que hizo Saúl, pero Saúl jamás reconoció, jamás se arrepintió, jamás cambió. Yo no encuentro más adelante a David tomando esas mismas situaciones, esas mismas malas decisiones. Yo veo a un David reconociendo y cambiando, porque él sabía que la restauración era una opción, porque él entendía que había un Dios de amor, un Dios de segundas oportunidades, y ese mismo Dios de David es el mismo Dios que hoy tenemos aquí. El mismo Dios que está en este mismo instante, el mismo Dios que no nos desecha cuando fallamos, cuando tomamos pésimas decisiones, cuando hacemos cosas que sabemos que no están bien, cuando somos gente que no cambia, es ese mismo Dios. Pero tenemos que entender que hay un camino y que tenemos que nosotros dar ese paso. David dio ese paso. Así que hoy quiero que terminemos con esto, 3 pasos para una mejora continua. 3 pasos para implementar ese sistema Kaizen de bueno y proceso, de bueno y bien, para empezar una restauración. 3 pasos para una mejora continua. Número 1, el reconocimiento. David reconoció que no había pecado sí había pecado, obviamente, ¿no? Pero que no había pecado y que no había lastimado a nadie más grandemente que a Dios. Él reconoció que estaba mal. Reconoció que no podía seguir ese mismo camino. Así que lo primero que ocupamos para una restauración y lo primero que ocupamos para cambiar y para mejorar en este proceso es reconocer. Tú y yo tenemos que reconocer que nos equivocamos muchas veces. Tú y yo tenemos que reconocer que somos seres humanos imperfectos, falibles, con problemas, que somos cambiantes, que somos caprichosos, que a veces somos necios, que queremos que se hagan las cosas como nos gustan, pero tenemos que reconocerlo para después, que es este paso, cambiarlo. Si no lo cambiamos, sencillamente se quedaría en un asunto de remordimiento. ¡Qué terrible! Pero sigo viviendo igual. Después del reconocimiento viene el cambio de dirección, viene la transformación. La palabra transformación viene del griego de metamorfosis. Meta, más allá, morfo, forma. Tiene que ver con un asunto de ir más allá de la forma, de las cosas. Tiene que ver con un asunto de modificación de hábitos. Así que, primer paso para una mejora continua es reconocer las veces que nos equivocamos. Reconocer cuando hablamos mal en el matrimonio. Reconocer que hicimos cosas mal. Reconocer que no estamos dando nuestro mayor esfuerzo en una relación. Reconocer que no nos estamos cuidando en otros aspectos de la salud. Reconocer que a veces vivimos mal y después cambiar. Cambiar no es sencillo, duele cambiar. Es como que si saliéramos de nuestra comodidad y el cambio no es nada que esté instalado en nuestro ADN de manera natural y decir, ay, no pasa nada, sí lo puedo cambiar. No, cuesta horrores, pero vale la pena. Y tercer método es la evaluación. Después de que reconoces, después de que cambias, tiene que pasar un tiempo para evaluar si realmente eso se hizo parte de nuestros hábitos, si realmente logramos abandonar esas complicaciones, esos terrenos peligrosos en los que estamos y de esa manera evaluar si hubo una modificación. Yo siempre les digo a las personas que van conmigo de repente por un asunto de control, por ejemplo, de peso, ¿no? Y me dicen, es que yo quiero bajar tanto peso para tanto tiempo. Y yo les digo, es que no se trata de la rapidez, se trata de que en 2, 3, 4 años sigas manteniendo esos buenos hábitos. No te enfrasques en eso que alcanzas a ver, enfráscate más bien en construir una buena salud. Bueno, en este caso es enfocarnos en construir una fe saludable, una fe que crece, una fe madura, una fe grande. Y eso lo podremos estar evaluando también por los frutos que estemos dando, por los frutos del Espíritu. Y mira al final cómo escribe esto David, que es asombroso. Y mira, y esto podría ser y debería ser una oración también para nosotros. Una oración, algo en lo que podamos descansar y confiar. Dice en el Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio
y renueva un espíritu firme dentro de mí. No me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Yo creo que muchos tenemos que decir esto, devuélveme la alegría porque parece que no la encuentro en ningún lugar. Que un espíritu de obediencia me sostenga. O sea, le está diciendo que la responsabilidad también es de Él. La responsabilidad de tomar un camino diferente es de Él, pero no quiere seguir andando en este mismo camino que solamente le está alejando cada vez más de la perdición. El final de la historia no es el más apropiado como quisiéramos nosotros humanamente escuchar, y te lo digo humanamente porque evidentemente al final David es escrito y David está externado, está puesto ahí como un hombre conforme al corazón de Dios, pero David atravesó las consecuencias. Avanzamos en la historia después de haber sido externado lo que le pasaba a David, avanzamos en la historia y vemos que el hijo que tuvo con Betsabé muere. El hijo que tuvo con Betsabé muere. Más adelante, uno de sus hijos busca matar a David y tiene que huir, le dan un golpe de estado y David está huyendo entre las colinas por su propia vida. Más adelante, una de las hijas de David, llamada Tamar, es violada. Las consecuencias no se van, pero David entendía que en medio de esa situación tan dolorosa, él tenía que aprender algo. Él tenía que reconocer, tenía que cambiar y tenía que evaluar que su vida sí estaba yendo en esa misma sintonía, en ese mismo propósito de Dios. Y mira, yo escuchaba en estos meses, tal vez años, una historia que se me hizo muy interesante, tal vez, pues no sé si sea una realidad, hoy en día salen tantas cosas, pero te la quiero compartir. Resulta que habla acerca del crecimiento de las águilas. Dice que las águilas normalmente llegan a vivir entre 60 y 70 años. Pero a la edad de 40 años, las águilas han estado en un proceso de envejecimiento muy acelerado, sus uñas, sus garras más bien están totalmente en una posición difícil para agarrar a sus presas, pues su pico también se ha tornado en una forma diferente, están pesadas, en ese estado de desnutrición no pueden volar y las águilas tienen que tomar una decisión. Seguir volando y dejarse morir por justo todo esto que te platico o cambiar. Así que las águilas emprenden un vuelo difícil con todas las fuerzas que tienen, las pocas fuerzas que tienen, llegan hasta un peñasco, a un lugar rocoso y comienzan a golpear una y otra vez su pico hasta poder rompérselo y después lo mismo con sus garras a romperlas y comienza un largo proceso y doloroso proceso de 5 a 6 meses en los cuales pueden salir nuevas garras y un nuevo pico para que con puedan ir por sus presas de una mejor forma y que puedan volar y que puedan nutrirse y estar bien. Pero tiene que ver con un asunto de valentía. Mucho se ha dicho, no sabemos si es algo que sea real o si sea una historia. Lo que sí sabemos es que en los procesos también hay dolor, en la vida también hay dolor. Y es necesario, es menester, es importante que tú y yo entendamos que también el dolor puede ser una oportunidad para crecer. También las malas decisiones pueden ser una oportunidad para nosotros aprender de ellas y vivir diferente, para no quedarnos enfrascados en un mundo difícil, en un mundo sin escapatoria, sin salida, y al revés, que busquemos entender que Dios no nos deja, que Dios no nos desecha, que Dios no nos abandona, que Él nos ama por quién es Él y que eso no es una licencia para vivir mal y que entendamos que Él quiere que nosotros tengamos un corazón alineado a su corazón, que amemos a las personas como Él las ama, que le sirvamos a las personas como Él las sirvió y que entendamos que nuestra vida también tiene que ser un proceso de mejora continua. Familia, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por acompañarnos a este programa de Fe, Esperanza